Volví a casa para el Día de Acción de Gracias. La casa estaba vacía, excepto por el padrastro de mi marido en una mecedora. Una nota decía: me fui de crucero con mi ex. Quédate en casa y cuida de mi padrastro. Te necesita. El padrastro abrió un ojo y dijo: ¿empezamos? Asentí. 4 días después, mi marido estaba mendigando. La nota temblaba en mis dedos mientras la sangre abandonaba mi rostro. Fui a un crucero por el Caribe con Hannah. Mamá decidió venir también porque necesitaba un descanso. Te quedarás en casa y cuidarás de Víctor. Él te necesita. Regresa el lunes. Brady. Lo leí 2 veces. Seguro que debe haber algún error. El papel revoloteó hacia el mostrador de la cocina mientras mi mano se entumecía. No regresará hasta el lunes. ¿Es él? La voz ronca detrás de mí me hizo saltar. Me giré y vi a Víctor observándome desde la puerta, apoyado pesadamente en su bastón, pero con ojos demasiado alerta para el anciano decrépito que Brady había descrito. No, logré decir. Mi voz apenas era audible. Nadie lo es. Todos se fueron de crucero. Víctor asintió lentamente, como si hubiera esperado exactamente ese escenario. Te dejaron con el trabajo sucio, ¿no? Movimiento clásico de Brady. Había llegado a la casa de la familia Miche y solo 30 minutos antes, mi auto, lleno de regalos e ingredientes para la cena de Acción de Gracias. La casa silenciosa debería haber sido mi primera pista. No había deliciosos aromas de pavo asado. No había ningún partido de fútbol a todo volumen en el televisor de la sala. No había saludos alegres. En cambio, solo encontré una casa sin calefacción y al padrastro de Brady sentado solo en una mecedora, mirándome con esos ojos azules incómodamente perspicaces. No lo entiendo, dije mientras buscaba una silla en la cocina. Llevábamos meses planeando esta cena de Acción de Gracias. Su madre iba a ser la anfitriona. Todos iban a venir. Saqué mi teléfono e intenté marcar el número de Brady nuevamente. Directo al buzón de voz, como en los 3 intentos anteriores. Víctor se dirigió al refrigerador y sacó una botella de agua. Ha estado así toda la semana, silencioso como una tumba. Salieron el martes por la mañana. Se sirvió un vaso con manos ligeramente temblorosas. Ni siquiera llenaron bien el refrigerador. Espero que hayas traído comida. No lo había hecho. Solo había traído arándanos, batatas y mis ingredientes especiales para tarta de manzana. Contribuciones a lo que se suponía que iba a ser una fiesta familiar. No provisiones para una festividad abandonada. Mi teléfono emitió un pitido con una notificación. Con una oleada de esperanza, pensando que podría ser Brady, lo revisé rápidamente. Pero era una alerta de Instagram. La hermana de Brady lo había etiquetado en una foto, con dedos temblorosos. Abrí la aplicación. La imagen me dejó sin aliento. Brady estaba de pie en la cubierta de un crucero, con su brazo alrededor de una joven rubia a quien reconocí como Hannah, su colega de trabajo, a quien había mencionado cada vez más durante los últimos meses. Llevaban copas de champán y brindaban por la cámara. El título decía: Escapada al Caribe / Nuevos comienzos con Brady Miche y su familia. Familia. Esa palabra picó como sal en una herida abierta. Me desplacé por más fotos. Allí estaba la madre de Brady, Elaine, bebiendo un cóctel, y no parecía en absoluto alguien que necesitara un descanso del cuidado de Víctor. Otra foto mostraba a Brady y Hannah en lo que parecía ser una cena romántica. La publicación fue fechada hace 2 días, lo que significa que esto había sido planeado mucho antes de que Brady me dijera que nos esperaban en casa de su madre para el Día de Acción de Gracias. ¿Encontraste algo interesante?, preguntó Víctor, estudiando mi rostro. Giré la pantalla del teléfono hacia él. Están en un crucero con Hannah de su oficina. El que dijo que era solo un colega. Mi voz se quebró. Habían estado planeando esto mientras yo compraba regalos y me tomaba tiempo libre del trabajo para lo que pensé que iba a ser un día de Acción de Gracias familiar. Víctor asintió sombríamente. Hannah ha estado en la foto al menos 3 meses. Ella ha llamado aquí varias veces preguntando por Brady. Bonita voz, risa terrible. Lo miré fijamente. ¿Tú lo sabías? Sé muchas cosas que ellos no creen que yo no. Se golpeó la sien con un dedo nudoso. El mío todavía está afilado, a pesar de lo que Brady le dice a todo el mundo. Mis pensamientos se dirigieron a nuestra cuenta bancaria. Con manos temblorosas, abrí nuestra aplicación bancaria. Hace 3 días, un retiro de 5,200 pesos, casi todos nuestros ahorros. Dinero que habíamos estado guardando para el pago inicial de una casa. La casa que Brady había prometido que empezaríamos a buscar después de las vacaciones. Se llevó nuestros ahorros, susurré, mostrándole la pantalla a Víctor. Todo ello. Víctor no se sorprendió. A mí me hacen lo mismo desde hace años, tomando un poquito aquí, un poquito allá, para tu cuidado. Víctor, dicen,
Mientras tanto, han bajado la calefacción para ahorrar dinero. A veces mis medicamentos se retrasan, y Elaine se compra otro bolso de diseño. Me sentí enfermo. No se trataba solo de un día de acción de gracias arruinado o de la traición de una aventura. Esto fue un abandono calculado de mí, de Víctor, de responsabilidades y promesas. Mi teléfono sonó. Mi mejor amiga Lie me llama para desearme un feliz día de acción de gracias. Lo silencié, incapaz todavía de explicar esta humillación. Hay restos de sopa, ofreció Víctor. No es una gran fiesta de acción de gracias, pero servirá. Miré alrededor de la cocina. Platos sucios en el fregadero. Envases de comida para llevar vacíos en el mostrador. Ni siquiera habían limpiado antes de irse. Algo se endureció dentro de mí. No, dije firmemente. Merecemos algo mejor que la sopa sobrante. Cogí mi abrigo y mi bolso. Voy a la tienda de comestibles. Quizás todavía tengan algunas pechugas de pavo y papas. Hoy tendremos una comida como se debe. Víctor pareció sorprendido, luego complacido. Hace meses que no como comida casera. Brady siempre trae comida rápida cuando se molesta en pasar por el supermercado. Mi mente estaba llena de preguntas y emociones. ¿Cuánto tiempo llevaba Brady planeando dejarme? ¿Fue nuestro matrimonio de 5 años solo un arreglo conveniente que él podía dejar cuando apareciera algo mejor? Seleccioné mecánicamente una pequeña pechuga de pavó, papas y algunas verduras, sin apenas notar a los otros compradores que me rodeaban. Cuando regresé, Víctor había logrado limpiar el mostrador de la cocina y estaba sentado a la mesa con una pila de papeles. ¿Qué es todo esto?, pregunté mientras dejaba las compras. Evidencia, respondió. Sus ojos azules de repente se volvieron acerados. Extractos bancarios, registros médicos, negligencia documentada. He estado haciendo un seguimiento durante meses. Empujó una carpeta hacia mí. Brady y Elaine piensan que solo soy una carga esperando morir. Ellos no saben que los he estado viendo vaciar mis cuentas mientras me brindan una atención mínima. Revisé los papeles, notas detalladas, extractos de cuentas que mostraban transferencias sospechosas, copias de recomendaciones médicas que habían sido ignoradas. ¿Por qué me muestras esto?, pregunté, inquieta por su meticulosa documentación. Víctor se inclinó hacia adelante y de repente pareció menos frágil. Porque tú también te has equivocado, Jade, y porque no me queda mucho tiempo. Hizo clic en un informe médico. Cáncer terminal, 3 meses como máximo. Me senté pesadamente frente a él. Lo siento mucho, Víctor. Él desestimó mi simpatía. No te arrepientas, sé inteligente. Me miró con una intensidad inesperada. Creen que nos han dejado una carga, pero en realidad nos han dado una oportunidad. ¿Una oportunidad para qué? Los delgados labios de Víctor se curvaron en una sonrisa que transformó su rostro. Por la justicia. Extendió la mano para tomar un sobre y lo deslizó sobre la mesa. Dentro están mis verdaderos documentos de testamento y fideicomiso, no los que Brady y Elaine creen que existen. No toqué el sobre. Víctor, no lo entiendo. Se reclinó en su silla y me estudió. Después de un momento, simplemente dijo: ¿empezamos? Esas 3 palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotros, cargadas de posibilidades y significado oculto. Antes de que pudiera responder, me explicó su propuesta: me ayudaría a documentar la negligencia y la traición de la familia, me asistiría con los arreglos finales y se aseguraría de que yo estuviera bien cuidada económicamente después de su partida. La familia que nos abandonó a ambos perdería todo lo que creía que les esperaba. Lo miré fijamente, a ese hombre que apenas conocía, pero con quien de repente compartía una conexión profunda. Ambos habíamos sido engañados y descartados por las mismas personas. Afuera, las sombras del final de la tarde se alargaban sobre un camino de entrada vacío donde debería haberse reunido una familia. Allí dentro se estaba formando una alianza inesperada. Sí, dije finalmente, sorprendiéndome por la firmeza de mi voz. Empecemos. Después de nuestro acuerdo, Víctor se hundió en su silla. El cansancio era evidente en la caída de sus hombros. La emoción de nuestra nueva alianza lo había energizado temporalmente, pero ahora la fatiga regresó a su rostro. Deberías descansar, dije, notando el poder debajo de su piel curtida. Terminaré de preparar nuestra cena. Víctor meneó la cabeza. Primero, hay algo que necesitas ver. Se levantó con esfuerzo. Mi historial médico. Necesitas entender con qué trabajamos y el poco tiempo que tenemos. Me condujo a una pequeña habitación que claramente había sido una oficina, pero que ahora se había convertido en un dormitorio improvisado. Una cama de hospital ocupaba una esquina, aunque Víctor no la había usado. En su lugar,
Una cama individual normal contra la pared opuesta mostraba signos de uso. No soporto ese cacharro, explicó, señalando la cama de hospital. Me hace sentir como si ya estuviera en un hospicio. De un cajón cerrado con llave en el escritorio, Víctor sacó una carpeta gruesa con una etiqueta que solo decía médica. Me la entregó sin decir nada. Cáncer de páncreas, dijo secamente al abrirla. Estadio 4. Diagnosticado hace 3 meses. Revisé los documentos. Se me encogió el estómago al leer las descripciones clínicas y el pronóstico tan sombrío. Varias notas de oncólogos, recomendaciones de tratamiento y resultados de escáneres mostraban claramente que tenía una enfermedad terminal. 2 meses, añadió Víctor. Tal vez menos ahora. El último escáner mostró una rápida progresión. Levanté la vista bruscamente. Brady lo sabe. Oh, sí, todos lo saben. Su madre estaba en la cita cuando recibimos el diagnóstico. 2 días después, empezó a hablar de que necesitaba un descanso de cuidar a su hijo. Su risa no tenía nada de humor. Tengo 66 años y me estoy muriendo. Dice que está agotado, pero vive como si tuviera 78. La crueldad de todo esto me golpeó como un golpe físico. Te dejaron sabiendo que solo te quedaban unos meses, semanas. Tal vez, dijo Víctor mientras se sentaba en el borde de la cama, pero eso ni siquiera es lo peor. Mira la lista de medicamentos. Pasé a las hojas de recetas. Se enumeraban varios medicamentos: manejo del dolor, medicamentos contra las náuseas, enzimas para ayudar con la digestión. Revisa el mueble del baño, me ordenó Víctor. Compara lo que hay con lo que debería haber. En el baño contiguo encontré una colección desorganizada de frascos de pastillas. Al examinarlos y compararlos con la documentación, salieron discrepancias preocupantes. El potente analgésico había sido recetado 2 veces según las etiquetas de la farmacia, pero el frasco estaba casi lleno. Los costosos suplementos enzimáticos estaban solo medio llenos cuando deberían haber estado casi intactos según la fecha de recarga. Los han estado diluyendo, confirmó Víctor cuando regresé con las pruebas. Una pastilla en lugar de 2. Medias dosis de la medicación para el dolor y esas citas con el especialista en cuidados paliativos. Es demasiado caro, dijo Elaine. Mis manos temblaban de ira mientras devolvía los papeles a su carpeta. Eso no es solo negligencia, Víctor. Eso es abuso. Esto es lo que pasa cuando la gente te ve como un obstáculo en lugar de como una persona. Sacó un pequeño cuaderno de debajo de su almohada y me lo entregó. He estado haciendo un seguimiento, dijo. Momentos en los que se omitieron o redujeron medicamentos. Se cancelaron citas. Desapareció dinero de mi cuenta corriente para suministros de cuidado en el hogar que nunca llegaron. La meticulosa documentación me dejó en shock. Páginas con fechas, horas e incidentes específicos. A pesar de su enfermedad, la mente de Víctor seguía siendo clara. Déjame prepararte algo de comer, dije, necesitando un momento para procesar todo. Debes tener hambre. En la cocina encontré muy pocos suministros, unas cuantas latas de sopa, pan duro y leche que ya casi se echaba a perder. Después de hacer la compra, logré preparar una comida decente de pechuga de pavo asada, puré de papas y ejotes. No era la fiesta de Acción de Gracias que había planeado, pero estaba mucho mejor que la sopa sobrante. Mientras comíamos en la pequeña mesa de la cocina, Víctor me observaba fijamente. Háblame de tu matrimonio, dijo finalmente. ¿Cuándo te diste cuenta por primera vez de que Brady no era quien pensabas que era? La franqueza de la pregunta me tomó por sorpresa. Toqué mi comida mientras pensaba en cómo responder. Fue algo gradual, admití. Cuando nos conocimos, Brady era muy atento y apoyaba mi trabajo de diseño gráfico. Estaba empezando a construir mi base de clientes. Tenía mi propio pequeño departamento y buenos amigos. Hice una pausa y me di cuenta de lo mucho que había cambiado. Después de casarnos, me sugirió que trabajara desde casa para ahorrar el alquiler del estudio. Tenía sentido financieramente, pero mi equipo seguía dando problemas. La computadora fallaba. El software no funcionaba. Víctor asintió con conocimiento. Táctica de aislamiento, dijo. Exactamente. Luego vinieron sugerencias sobre que clientes no merecían mi tiempo, preocupaciones por quedarme fuera hasta tarde con mis amigos. Revisaba mi teléfono, diciendo que solo buscaba un número. Los patrones eran tan claros en retrospectiva. Cuando mi padre murió el año pasado y me dejó $30,000, Brady insistió en que los pusiéramos en una cuenta conjunta para nuestro futuro. Se suponía que ese dinero iba a ser para el pago inicial de nuestra casa. El dinero que acaba de gastar en un crucero con otra mujer, añadió Víctor en voz baja. Dejé mi tenedor porque ya había perdido el apetito.
6 años de mi vida y ahora me entero de que él ha estado planeando dejarme mientras gasta nuestros ahorros con su compañera de trabajo. Personas como Brady y Elaine ven las relaciones como transacciones, dijo Víctor. Lo aprendí demasiado tarde con ella. Ya tenía éxito cuando nos conocimos. Viudo, con una cómoda cartera gracias a mi carrera bancaria. Ella era encantadora, guapa, y Brady era solo un adolescente que parecía necesitar una figura paterna. Suspiró profundamente. Después de casarnos, las cosas cambiaron, los gastos aumentaron, justificándolos como vivir la vida que merecíamos. Cuando intenté mantener algunos límites financieros, me convertí en el villano, tacaño, controlador, sin un verdadero compromiso con la familia. Me suena, murmuré. Después de cenar, Víctor me llevó a su estudio, una pequeña habitación que la madre de Brady había convertido en un espacio de meditación, pero que aún tenía el escritorio de Víctor. Ayúdame con el cuadro, pidió, señalando un paisaje mediocre en la pared. Detrás no estaba tan seguro como esperaba, sino un panel suelto en la pared. Víctor lo quitó y sacó un portadocumentos impermeable. Mis verdaderos activos, explicó, extendiendo el contenido sobre el escritorio. Inversiones. Elaine no sabe nada de propiedades en Vermont. Cuentas en las Islas Caimán de mis días como bancario. Miré los documentos, completamente en shock. Las cantidades eran grandes. Más de $3 millones en activos totalmente separados de los que la familia podía acceder. Brady y su madre han estado robando dinero de mis cuentas conocidas durante años, explicó Víctor. Pero esto no lo pueden tocar. Me aseguré de eso. Señaló un título de propiedad. Esta casa no está a mi nombre ni a nombre de Elaine. Es propiedad de una de mis empresas. Ellos creen que lo van a heredar, pero no lo harán. ¿Brady sabe algo de esto?, pregunté, atónito por la magnitud de la riqueza oculta de Víctor. No tiene ni idea. Ni siquiera mi abogado conoce todo el panorama. Solo mi asesor financiero en Boston, y ha jurado guardar el secreto. Los ojos de Víctor mostraban una determinación feroz que no había visto antes. Siempre supe el verdadero carácter de Brady. Él es igual que su madre, encantador contigo mientras toma la mano de tu billetera. Nunca pensé que le haría lo mismo a su esposa. A la mañana siguiente pasó algo más. Una visita discreta de Patricia Winters, la abogada de Víctor. Una mujer severa de unos 60 años con el cabello plateado impecable y unos ojos verdes penetrantes. Llegó con un maletín lleno de documentos legales. Entonces, eres la nuera abandonada, dijo, evaluándome con una mirada directa. Víctor me llamó anoche y me dijo, fuiste un aliado inesperado. Mientras tomábamos un café, Patricia le explicó lo que Víctor había estado haciendo legalmente: documentar la negligencia, modificar su testamento y crear estructuras financieras sólidas contra cualquier impugnación. Necesitamos finalizar varios documentos, explicó Patricia. Transferencias que requieren testigos, poderes notariales médicos y enmiendas finales al testamento. Me ofrecía ayudar a organizar la evidencia que Víctor había reunido. Mi formación en diseño gráfico me hizo bueno en la organización y documentación digital. Perfecto, asintió Patricia con aprobación. Necesitaremos tener todo debidamente catalogado para cuando inevitablemente impugnen el testamento. Esa noche, después de que Patricia se fuera con los documentos firmados, Víctor y yo nos sentamos en la sala con un álbum de fotos que él había sacado de una estantería. Mira esto, dijo, señalando una foto de Brady cuando era adolescente. Su madre estaba detrás de él, siempre susurrándole al oído. Pasó la página. Aquí está el padre de Brady antes del divorcio. Mira lo miserable que parece. Elaine le hizo a él lo que Brady te está haciendo a ti. Página tras página se revelaron patrones que reconocí de mi propio matrimonio: control sutil, manipulación financiera, la fachada de apoyo que desaparecía cuando había dinero de por medio. Es como ver mi propia vida desde fuera, susurré. Víctor asintió, con comprensión en sus ojos cansados. Por eso debemos detenerlos ahora, antes de que le hagan esto a alguien más. En ese momento, nuestra alianza se volvió algo más profundo que una simple conveniencia o beneficio mutuo. Éramos dos personas que habíamos sido traicionadas por la misma familia, ahora unidas en la búsqueda de justicia. No nos estamos vengando solamente, dijo Víctor, cerrando el álbum suavemente. Estamos arreglando las cosas. Me acerqué y apreté su delgada mano. Sí, para ambos. A la mañana siguiente, me desperté con un propósito renovado. Víctor y yo nos quedamos despiertos hasta tarde planeando estrategias, y ahora era el momento de poner nuestro plan en acción. Después de ver a Víctor, que estaba teniendo un día relativamente bueno a pesar de su condición, preparé un desayuno rápido y establecí nuestras prioridades. Primero, dije, sirviéndole una taza de té,
Necesitamos establecer la narrativa de su rápido declive. Víctor asintió. Patricia mencionó que su hermano tiene una empresa de suministros médicos. Podría estar dispuesto a ayudar discretamente. Una llamada telefónica después. El hermano de Patricia, James, estaba a bordo. Al mediodía llegó en una camioneta sin distintivos con todo lo que necesitábamos. Un tanque de oxígeno que no funciona pero que parece real. Monitores con cables desmontables e incluso una colección de viales de medicamentos vacíos con etiquetas muy reales. Teatro médico, dijo James, guiñándonos un ojo mientras nos ayudaba a transformar el dormitorio de Víctor en lo que parecía un centro de atención domiciliaria intensiva. A veces se utiliza para representar dramas médicos. Nunca pensé que usaría mis accesorios para un drama de la vida real. Con la dirección de Víctor, dispuse el equipo para lograr el máximo impacto visual. El tanque de oxígeno se exhibió de manera prominente y se colocó junto a la cama. Diversos dispositivos de monitoreo se pusieron en la mesita de noche. Hice la cama con sábanas de calidad hospitalaria que Patricia también había proporcionado, completando la ilusión de una intervención médica seria. Ahora, la evidencia fotográfica, dije, sacando mi teléfono. Víctor se acomodó en la cama y me enseñó cómo hacerlo parecer peor de lo que realmente era. Sombras, instruyó Víctor. La iluminación desde arriba hará que los huecos de mi cara se vean más profundos. Se quitó las gafas, haciendo que sus ojos parecieran más hundidos, y también su fino cabello. Con las mínimas habilidades de maquillaje teatral de mis días en la universidad, acentué el poder que ya tenía su complexión. La transformación fue sorprendente. En las fotos, Víctor parecía estar muriendo activamente, mucho peor que su condición actual, aunque esta ya era bastante grave. Tienes que lucir exhausto y abrumado, dijo Víctor. Me quité el maquillaje, me despeiné y me puse un suéter demasiado grande para mí, que me hacía ver más pequeña y vulnerable. Víctor me tomó varias fotos, aparentemente dormida en la incómoda silla al lado de su cama. Otras me mostraban preparando medicamentos con una expresión preocupada. Perfecto, dijo, revisando las imágenes. ¿Quién es nuestro objetivo para estas? La hermana de Brady, Melissa, le respondí, según tu teléfono. Ella es la única que te ha enviado un mensaje de texto para saber cómo estás desde que se fueron. Elaboré un mensaje cuidadosamente redactado para acompañar las fotos. Víctor ha tenido una noche difícil. La fiebre subió a 102. Estoy controlando el dolor lo mejor que puedo. Te mantendremos informado. Con un tono clínico, directo, pero con un toque de preocupación que podría despertar culpa o al menos interés. Melissa respondió en cuestión de minutos. Oh, no, pobre tío Víctor. Manténme informada. Anzuelo puesto, murmuró Víctor cuando le mostré la respuesta. Luego vino mi actuación más difícil hasta ese momento. Llamé al teléfono de Brady, sabiendo que no respondería, pero que su buzón de voz grabaría mi mensaje. Víctor activó la aplicación de grabación en su teléfono para guardar mi parte de la conversación. Brady, soy yo otra vez, dije, con un tono de pánico controlado. El estado de Víctor se está deteriorando más rápido de lo esperado. La enfermera del hospicio está preocupada por su respiración. Por favor, llámame en cuanto puedas. Hice una pausa y añadí, con un leve temblor, necesito mucho tu apoyo ahora mismo. Hacía llamadas similares cada pocas horas, cada mensaje más urgente, y cada uno cuidadosamente grabado. Entre llamadas, creé un registro médico detallado con episodios ficticios pero realistas, picos de temperatura, dolor intenso, dificultades respiratorias. Retrocedí algunas entradas para crear una narrativa coherente del declive que comenzó incluso antes de que se fueran al crucero. Deberías haber sido actriz, comentó Víctor mientras le mostraba el registro. Prefiero pensar que es no ficción creativa, respondí con una sonrisa triste. Toda buena historia necesita documentación. Alrededor de las 4 de la tarde, nuestra planificación se vio interrumpida por un golpe en la puerta. Abrí y encontré a una anciana con una cazuela tapada. Soy Edith Peterson, de la casa de al lado, anunció. Pensé que quizás necesitaría cenar algo. Cuidar de Víctor es un trabajo de tiempo completo, supongo. La invité a pasar, agradecida tanto por la comida como por la oportunidad inesperada que me brindaba. Mientras tomábamos un café, la señora Peterson se mostró como una posible fuente de información y apoyo. Llevo años observando a esa familia, confesó, bajando la voz como si Víctor pudiera oírla desde su dormitorio, aunque en realidad estaba descansando. ¿Cómo tratan a ese pobre hombre? Tu marido no es mejor que su madre, si no te importa que lo diga. No me importa en absoluto, le aseguré. Estoy descubriendo exactamente en qué tipo de familia me metí al casarme. La señora Peterson me dio una palmadita en la mano.
Víctor fue tan bueno con ese chico, ¿sabes? Pagó su universidad, le compró su primer auto. ¿Y cómo le paga Brady? Tomándose unas vacaciones mientras su padrastro se está muriendo. Dejé ver mi ira y dolor genuinos. Me dejaron solo una nota diciéndome que lo cuidara. Vergonzoso, declaró la señora Peterson. Absolutamente vergonzoso, ¿sabes? Todo el vecindario lo ha notado. El mes pasado, cuando Víctor se cayó en el jardín, fue mi Harold quien lo ayudó a levantarse. Brady estaba adentro viendo fútbol americano. Ignoró completamente nuestros golpes. Para cuando se fue, la señora Peterson había prometido correr la voz entre los vecinos de que Víctor necesitaba apoyo y visitas mientras su familia se iba egoístamente al Caribe. Documenté cuidadosamente sus declaraciones y la fecha de su visita. Durante los 2 días siguientes, 5 vecinos más vinieron de visita, cada uno con sus propias historias de haber visto la negligencia de Brady hacia Víctor. Cada visita fortaleció nuestro caso y aportó más testigos, tanto del aparente declive de Víctor como de la ausencia de la familia durante lo que creían que eran sus últimos días. El sábado por la mañana, Patricia regresó con los documentos finales para las transferencias de activos. Llevamos a Víctor al banco local donde había sido cliente durante más de 30 años. El gerente, el señor Collins, lo saludó calurosamente. Víctor, qué bueno verte por aquí. ¿Cómo te sientes? Poniendo mis asuntos en orden, Richard, respondió Víctor, su voz deliberadamente más débil de lo habitual. La memoria sigue nítida, aunque el cuerpo esté fallando. En la privacidad de la oficina del gerente, Víctor transfirió oficialmente el control de sus activos ocultos a una serie de fideicomisos que me beneficiarían a mí y a varias organizaciones benéficas de atención a personas mayores. El señor Collins observó con simpatía cómo la mano temblorosa de Víctor firmaba cada documento. Su hijastro estuvo aquí la semana pasada, mencionó el gerente casualmente mientras completábamos el papeleo, preguntando por sus cuentas. Le recordé que sin la debida autorización. Víctor sonrió levemente. Ese chico siempre planea con anticipación. Recuerdo cuando vino a cobrar el cheque por su regalo de graduación, continuó el señor Collins. Ni siquiera te di las gracias. Solo se quejó de que no era suficiente para el auto que quería. Otra prueba, otro testigo del carácter de Brady. Esa noche, mientras revisábamos nuestro progreso, el teléfono de Víctor sonó con una videollamada de Melissa. Rápidamente pusimos nuestro plan en acción, colocando a Víctor en la cama, rodeado de equipo médico y con una cánula de oxígeno en sus fosas nasales. Me despeiné y me pellizqué las mejillas para darle un rubor estresado a mi cara. Cuando respondí la llamada, la cámara me mostró primero, luciendo exhausto. Oh, jadeó Melissa, te ves terrible. ¿Está todo bien? Lo estoy logrando, dije somplemente, girando el teléfono hacia Víctor, quien ofreció una actuación de semiconciencia digna de un Oscar. Su respiración se agitaba deliberadamente. Tío Víctor, Melissa llamó. Soy Melissa. ¿Me oyes? Los ojos de Víctor parpadearon débilmente. Melissa susurró. ¿Eres tú, cariño? La preocupación en la voz de Melissa sonaba genuina, pero lo que vino después reveló sus verdaderas prioridades. ¿Deberíamos volver a casa temprano? ¿Va a llegar hasta el lunes? Volví la cámara hacia mi cara. Es difícil decirlo. La enfermera del hospicio cree que sus sistemas se están apagando. Si quieres despedirte, déjame hablar con Brady y mamá, dijo rápidamente. El problema es que estas entradas no eran reembolsables y mamá ha estado muy estresada últimamente. Asentí con comprensión mientras luchaba por contener un disgusto genuino. Claro, es que Víctor sigue preguntando por Brady en sus momentos más lúcidos. Le diré que ya me prometió Melissa en cuanto regresaran de su excursión a la costa. Después de terminar la llamada, Víctor se sentó y se quitó la cánula de oxígeno. ¿Grabaste eso? Levanté mi otro teléfono, que había capturado toda la conversación, cada palabra. La sonrisa de Víctor era de satisfacción, pero también tenía un toque de tristeza genuina. Mi familia sopesando los billetes de crucero antes de despedirse de mí. Sabía que esto iba a pasar exactamente así. Me senté en el borde de su cama, de repente emocionado. Lo siento, Víctor. Él negó con la cabeza. No lo seas. Era necesario mostrar sus verdaderos colores. Él tomó mi mano. ¿Sabes qué es lo más extraño? Estos últimos días contigo, con alguien que realmente se preocupa, han sido mejores que meses con ellos. Nos sentamos en un silencio agradable, pensando en todo lo que habíamos hecho y los últimos pasos que aún nos faltaban por dar. Nuestro plan estaba en marcha, la trampa casi estaba lista, ahora solo faltaba lanzarla en el momento justo. El domingo por la mañana amaneció con un sutil cambio en el ambiente.
mientras le llevaba a Víctor su té de la mañana. Noté que sus manos temblaban más de lo habitual, un tinte azulado alrededor de sus labios que antes no estaba allí. No tienes que fingir por mí, dije suavemente, ayudándolo a sentarse. Realmente no te sientes bien hoy, ¿verdad? La sonrisa de Víctor era delgada pero genuina. Es irónico, ¿no? Después de toda nuestra actuación, la realidad nos toma por sorpresa. Llamé a la enfermera del hospicio que había estado haciendo visitas semanales antes de que la familia se fuera. Ella prometió venir esa tarde, pero me aconsejó que manejara su comodidad mientras tanto. Esto ya no era actuación. Víctor estaba declinando activamente y una oleada de protección me invadió. Nuestro plan de venganza de repente pareció secundario ante la necesidad de garantizar su comodidad y dignidad. ¿Qué te gustaría desayunar?, pregunté, tratando de mantener la normalidad. Melocotones, dijo, sorprendiéndome. Melocotones frescos con crema. Mi difunta esposa Marta solía prepararlos todos los domingos por la mañana. Su solicitud me envió a 3 tiendas de comestibles diferentes antes de encontrar duraznos decentes en noviembre, cuando regresé y los preparé como él los había descrito, cortados en medialunas perfectas con una cucharada de crema batida. Los ojos de Víctor se llenaron de lágrimas al primer bocado, tal como solía hacerlo, susurró. Nadie se ha molestado en recordar esas cosas sobre mí en años. A lo largo del día, me encontré haciendo cosas no para nuestro plan, sino simplemente para la comodidad de Víctor, ajustando sus almohadas, leyendo en voz alta su copia desgastada de El sueño eterno de Raymond Chandler, o poniendo la música clásica que él mencionó que disfrutaba. El cuidado genuino que se había desarrollado entre nosotros durante nuestro corto tiempo juntos me sorprendió por su intensidad. ¿Sabes?, dijo Víctor durante un momento lúcido esa tarde, no me han tratado con tanta amabilidad desde que Marta murió hace 12 años. Es extraño como un extraño me ha mostrado más compasión que mi propia familia. La enfermera del hospicio, Diane, llegó alrededor de las 3. Después de examinar a Víctor, me llevó aparte en el pasillo. Sus órganos se están apagando, dijo suavemente. Está sucediendo más rápido de lo que esperábamos. Yo diría que tiene horas, quizá un día como máximo. Aunque sabía que esto iba a pasar, la noticia me golpeó más fuerte de lo que esperaba. ¿Debo llamar a la familia?, pregunté, repentinamente inseguro acerca de nuestro elaborado plan. Diane negó con la cabeza. En este punto, debería tratarse de su comodidad, no de la de ellos. Si eligieron no estar aquí, dejó el resto sin decir. Después de que ella se fue, me senté al lado de Víctor, quien había escuchado todo a pesar de que hablábamos en voz baja. No los llames, dijo con firmeza. Ellos tomaron su decisión, pero todavía necesitamos concretar algunos asuntos. Él tomó mi mano. Llama a Patricia. Dile que es hora de dar los últimos pasos. Patricia llegó en cuestión de una hora, trayendo consigo a un notario llamado Thomas. Víctor estaba notablemente alerta cuando entraron, como si estuviera reuniendo sus fuerzas para esta última tarea importante. ¿Estás seguro de que estás preparado para esto?, preguntó Patricia, preocupada por su apariencia. Más seguro que nunca, respondió Víctor. La muerte tiene una forma de aclarar las prioridades. Terminaron los últimos trámites, los documentos que transfirieron oficialmente el control de sus activos a mí como fideicomisario, con especificaciones para donaciones caritativas a organizaciones que previenen el abuso de ancianos. El Nuevo Testamento mencionó explícitamente el abandono de Brady como motivo de su desheredación. Ahora, la carta, dijo Víctor después de firmar el último documento. Patricia preparó su tableta para grabar mientras Víctor dictaba un mensaje para leerle a la familia después de su muerte. Lo que surgió no fue una condena airada, como podría haber esperado, sino algo mucho más poderoso, una expresión de profunda decepción y el dolor de ser tratado como una carga en lugar de un padre. A mi familia, comenzó, y su voz cobraba fuerza con cada palabra. Para cuando leas esto, ya me habré ido. No es que mi presencia o ausencia te haya importado mucho en los últimos años. Detalló casos específicos de negligencia sin acusar a nadie, limitándose a exponer los hechos, vacaciones pasadas solos mientras estaban de vacaciones, citas médicas canceladas por conveniencia, y escuché comentarios sobre esperar a que el anciano muriera. No escribo esto desde la ira, continuó, sino desde un lugar de claridad que llega cuando uno enfrenta el final. El mayor dolor de la vida no es la enfermedad ni siquiera la muerte, sino darse cuenta de que quienes amabas te veían solo como una obligación, una tarea a gestionar, una molestia a tolerar. Cuando terminó, incluso Thomas, el notario, un profesional que debe haber presenciado innumerables testamentos y mensajes finales, se secaba discretamente los ojos. Patricia, a pesar de su habitual comportamiento estoico, tomó la mano de Víctor.
Nos aseguraremos de que escuchen cada palabra, prometió. Después de que Patricia se fue, Víctor pidió su vieja cámara de video. Podrían cuestionar mi capacidad mental, explicó. Quiero grabar mi testimonio mientras estoy claramente lúcido, dijo Víctor. Preparé la cámara y él empezó a hablar directamente hacia la lente. Estaba notablemente sereno, describiendo de manera metódica los años de abandono gradual y su decisión de dejarme su patrimonio. Jade me mostró más dignidad en 4 días que mi familia en 4 años, dijo claramente. Ella es la única que se ganó el derecho a beneficiarse de lo que yo pasé toda mi vida construyendo. Describió incidentes específicos, los comentarios despectivos de Brady en las citas médicas, las comidas dejadas fuera de su alcance, los medicamentos olvidados durante los viajes de fin de semana. La grabación fue devastadora por la forma tranquila en la que lo decía y por los detalles tan condenatorios. Cuando cayó la tarde, la energía de Víctor comenzaba a desvanecerse. Lo ayudé a llegar a la sala de estar, como me pidió, y lo acomodé en su sillón favorito junto a la ventana. Hay una botella de Oporto en mi estudio, dijo, detrás de los libros de texto de economía. Marta y yo la estábamos guardando para nuestro 50 aniversario. Fui a buscar el frasco polvoriento donde la describía y vertí un poco en 2 vasos de cristal que encontré en un armario descuidado. A la justicia, dijo Víctor levantando su copa con esfuerzo. A la dignidad, añadí. Nos sentamos juntos mientras caía la oscuridad. Víctor se quedó dormitando de vez en cuando mientras le leía su libro favorito. Habló de Marta, de sus inicios profesionales, de los viajes que habían planeado pero que nunca hicieron. Ni una sola vez mencionó a Brady ni a su madre. Alrededor de la medianoche, noté que su respiración había cambiado. Dejé mi libro a un lado y simplemente tomé su mano. No hubo drama, ni revelaciones de último momento, ni confesiones en el lecho de muerte. Víctor simplemente se fue. Su mano se enfrió y la mía se enfrió también mientras su respiración se detenía gradualmente. Durante un largo momento me quedé inmóvil, con lágrimas corriendo por mi rostro. El hombre que conocía desde hacía solo 4 días, de alguna manera, se había vuelto importante para mí, más allá de nuestro deseo mutuo de justicia. Al cuidarlo, encontré una fuerza y claridad que no sabía que tenía. Al amanecer, llamé a Diane, la enfermera del hospicio, quien llegó puntualmente para confirmar lo que ya sabía. Parecía sorprendida por lo tranquilo que parecía Víctor. Muchos pacientes terminales muestran signos de angustia, comentó. Parecía como si simplemente se hubiera quedado dormido. Lo hizo, dije en voz baja, mientras leía a Raymond Chandler y bebía Oporto de 50 años. Después de que Diane hiciera el pronunciamiento oficial, llamé a la funeraria que Patricia me había recomendado. 2 hombres sombríos llegaron en menos de 1 hora para recoger el cuerpo de Víctor. Uno de ellos conocía a Víctor de reuniones comunitarias y expresó sus sinceras condolencias. Era un buen hombre, dijo, siempre generoso con la recaudación de fondos. Una vez que se fueron, la casa se sintió de repente vacía. Me permití unos momentos de genuino dolor antes de enfocarme en la siguiente fase de nuestro plan. Brady y su familia regresarían al día siguiente, esperando encontrar a un hombre moribundo a quien pudieran consolar en sus últimas horas, aliviando así cualquier culpa por su abandono. En cambio, me encontrarían a mí y enfrentarían las consecuencias de sus acciones. Coloqué la carta de Víctor en un sobre color crema y lo apoyé contra la foto familiar en la repisa de la chimenea. Una foto que ahora noté mostraba a Brady y a su madre sonriendo ampliamente, mientras Víctor estaba ligeramente apartado. En el comedor, organicé toda la documentación de negligencia en carpetas claramente etiquetadas: citas médicas canceladas, explotación financiera, evidencia registrada de negligencia. El testimonio en video de Víctor estaba en espera en el televisor, listo para reproducirse con solo presionar un botón. Finalmente fui al dormitorio principal y empaqué mis pocas pertenencias. Junto a mi maleta, coloqué impresiones de las fotos del crucero que Brady y su familia habían publicado durante la semana, creando una cruda línea de tiempo visual que contrastaba sus cócteles junto a la piscina con el declive documentado de Víctor. Todo estaba preparado para causar el máximo impacto cuando regresaran. Una revelación cuidadosamente planeada que garantizaría que enfrentaran todo el peso de sus decisiones. De pie en el centro de la casa silenciosa, sentí un profundo sentido de propósito. Ya no se trataba solo de venganza, se trataba de justicia para un hombre que merecía mucho más de lo que había recibido de aquellos que más deberían haberlo cuidado. Está hecho, Víctor, dije suavemente a la habitación vacía. Ellos entenderán exactamente lo que han perdido. Pasé la mañana del lunes en una extraña calma, esperando lo inevitable. Alrededor del mediodía, escuché el sonido de las puertas de un auto azotándose, seguido de risas y charlas mientras Brady y su familia regresaban de su crucero. Tomando una respiración profunda,
Alicé el sencillo vestido negro que había comprado el día anterior y me ubiqué en la sala de estar, cerca de la mecedora vacía de Víctor. La puerta principal se abrió de golpe. Brady entró primero, su madre, Elaine, justo detrás de él, seguida por Melissa y Hannah, la colega, que claramente era más que eso. Todos estaban bronceados y sonrientes, con los brazos llenos de bolsas de compras libres de impuestos y recuerdos de mal gusto. Cariño, estamos en casa, gritó Brady con voz alegre hasta que me vio allí parado, con expresión solemne. Su sonrisa vaciló. ¿Qué pasa con ese atuendo fúnebre?, dijo él. Elaine lo empujó y dejó caer su bolso de diseñador sobre la mesa de la consola. ¿Dónde está papá? ¿Está durmiendo la siesta? Su tono era casual, como si estuviera preguntando por una mascota y no por su esposo moribundo. Víctor falleció el sábado por la noche, dije en voz baja. Las bolsas de compras en las manos de Brady cayeron al suelo. Hannah, sin saber qué hacer, dio un paso atrás hacia la puerta. ¿Qué quieres decir con que falleció? Elaine exigió saber, como si hubiera cometido un error de vocabulario. Murió pacíficamente mientras dormía alrededor de la medianoche, continué, manteniendo la calma. El funeral fue ayer por la tarde. Asistieron muchos de sus vecinos, junto con los amigos de Víctor de su época en el banco. La verdad es que hubo bastante gente. El rostro de Brady pasó por una alternancia de sorpresa, incredulidad y, luego, lo más revelador, cálculo. Celebraron el funeral sin nosotros, sin su familia, dijo, incrédulo. Su familia fue invitada, respondí. Le dejé varios mensajes sobre su deterioro. Decidiste no responder. Melissa dio un paso adelante, su rostro pálido bajo su bronceado. Te hablé de esa llamada, Brady, dije. El tío Víctor tenía muy mal aspecto. Brady la despidió con impaciencia. Esto es increíble. Necesitamos sentarnos. Sí, estoy de acuerdo, respondí. Vamos. Hice un gesto hacia la sala de estar, donde la carta de Víctor me esperaba sobre la mesa de café. Entraron en silencio. Nadie quería sentarse en la mecedora de Víctor, que estaba vacía como una acusación. Hay algunas cosas que debes saber, dije, tomando el sobre color crema. Víctor dejó esta carta para que la leyeras a tu regreso. ¿Cambió su testamento?, preguntó Elaine, sin rodeos. ¿De eso se trata?, insistió. La miré directamente a los ojos. Quizás deberías escuchar sus palabras primero. Desplegué la carta y comencé a leer el mensaje de Víctor. Su decepción fluía a través de mi voz, las vacaciones pasadas solo, las citas médicas canceladas por conveniencia, los comentarios escuchados sobre esperar a que el anciano muera. Mientras leía, observaba sus reacciones. El rostro de Elaine se puso tenso, como si se estuviera defendiendo. Brady se movía incómodo, evitando mirar a cualquiera. Melissa parecía cada vez más incómoda. El mayor dolor de la vida, leí, no es la enfermedad ni siquiera la muerte, sino darte cuenta de que quienes amabas te veían solo como una obligación, una tarea que manejar, una molestia que tolerar. Cuando terminé, un pesado silencio llenó la habitación. Hannah, claramente deseando estar en cualquier otro lugar, miraba fijamente sus pies. Finalmente, Brady se aclaró la garganta. Mira, papá estaba confundido al final, con toda su medicación. Víctor estaba perfectamente lúcido, lo interrumpí. De hecho, hizo una declaración en video que quizás quieras ver. Esto es ridículo, declaró Elaine. Algunas divagaciones de un anciano enfermo sobre el final de su vida no cambian las realidades legales. Brady es su pariente más cercano, dije poniéndome de pie, y de hecho, hay mucho más que deberías ver. Los llevé al comedor, donde había organizado los archivos de evidencia. Los ojos de Brady se abrieron mucho al ver la meticulosa documentación dispuesta en orden cronológico. ¿Qué es todo esto?, preguntó, exigente. Evidencia, respondí somplemente, de explotación financiera, negligencia médica y abandono. Abrí la primera carpeta y encontré extractos bancarios con transferencias resaltadas. Víctor mantuvo registros detallados de cada dólar sacado de sus cuentas para supuestos gastos de atención que nunca fueron cubiertos. Elaine agarró una de las declaraciones. Él nos dio ese dinero. Lo estábamos cuidando dejándolo solo durante el Día de Acción de Gracias, con medicación inadecuada, sin comida en el refrigerador y con la calefacción bajada a 62 grados, dije, abriendo otra carpeta que contenía la cronología de los preparativos para su partida. Hay declaraciones de 6 vecinos diferentes que fueron testigos de su abandono. Y luego está esto. Presioné play en la tableta y comenzó el testimonio en video de Víctor. Su descripción tranquila y detallada de años de maltrato silenció incluso las protestas de Elaine.
El rostro de Brady se fue poniendo cada vez más pálido mientras Víctor describía incidentes específicos, medicamentos engañosos, citas canceladas, comentarios despectivos que hicieron cuando pensaban que no podía escuchar. Todo esto es una trampa, balbuceó finalmente Brady, señalándome con el dedo. Manipuló a un moribundo. El timbre sonó antes de que pudiera responder. «¿Qué momento?», dijo Patricia, que estaba en la puerta, con el notario Thomas a su lado. «¿Interrumpo?», preguntó con una voz fría y profesional. «Para nada», respondí. La familia acaba de regresar y estaba revisando el último mensaje de Víctor. «Excelente», dijo Patricia. «Entonces puedo proceder con la notificación oficial». Patricia dejó su maletín sobre la mesa del comedor y sacó varios documentos. «Como administradora del patrimonio de Víctor Armón, estoy aquí para informarle sobre las disposiciones de su testamento». Brady se enderezó, recomponiéndose. Una sonrisa satisfecha comenzó a formarse en sus labios. «Bien, vayamos al grano». Patricia se ajustó las gafas. «El testamento es bastante claro. Víctor Armón ha dejado la totalidad de su patrimonio a Jade Michey, con provisiones para donaciones sustanciales a varias organizaciones de prevención del maltrato a personas mayores». El silencio atónito que siguió fue roto por la voz estridente de Elaine. «Eso es imposible. Somos su familia». El testamento cita explícitamente el abandono y la negligencia como motivos de desheredación, continuó Patricia con calma. «Ha sido debidamente certificado, notariado y presentado ante el tribunal. El señor Armón fue examinado por 2 médicos distintos que certificaron su competencia mental al momento de la firma». La presunción de Brady se evaporó. «Esto es un fraude, lo impugnaremos». «Eres bienvenido a intentarlo», respondió Patricia sin inmutarse. Sin embargo, dada la extensa documentación de negligencia, el testimonio en video y las declaraciones de testigos, yo lo desaconsejaría. Solo estarías gastando dinero que no tienes». «¿A qué te refieres con dinero que no tenemos?», exigió Elaine. Patricia intercambió una mirada conmigo antes de continuar. «Las propiedades que ocupa actualmente, incluida su residencia principal, pertenecen al fideicomiso de la familia Armón, que ahora está bajo el control de Jade como fideicomisaria. Además, las cuentas de inversión de las que has estado sacando dinero han sido congeladas mientras se hace una auditoría por posible abuso financiero». El rostro de Brady perdió todo color. «Eso no es posible. La casa es mía. Papá lo prometió». «Víctor no prometió nada», intervine. «Supusiste que había una diferencia». Las implicaciones comenzaban a ser claras. Brady había gastado sus ahorros en el crucero, contando con su herencia para cubrir sus crecientes deudas. La casa en la que vivían no era suya para venderla ni pedir un préstamo. «¿Qué pasa con nuestros fondos universitarios?», preguntó Melissa en voz baja. «Mi abuelo preparó todo esto para nosotros». Brady no podía mirar a su hermana a los ojos. Patricia respondió suavemente. «Víctor le proporcionó fondos a tu padre para ese propósito hace varios años. Sin embargo, esas cuentas nunca se abrieron». Melissa se volvió hacia Brady y el horror se reflejó en su rostro. «Gastaste nuestro dinero universitario». La familia estalló en acusaciones y negaciones. Hannah salió silenciosamente por la puerta principal, escapando del caos. Dejé que el desorden continuara por unos minutos antes de irme a recuperar mi maleta del dormitorio. Cuando regresé, Brady me siguió por el pasillo, con un comportamiento completamente diferente. «Jade, por favor», suplicó con la voz quebrada, «podemos solucionar esto. Cometí un error con Hannah, no significó nada. Podemos empezar de cero. Cambiaré, lo prometo». Miré a este hombre al que una vez amé, viéndolo con claridad, tal vez por primera vez. Tras sus atractivos rasgos y su encanto práctico, se escondía alguien que nunca se preocupó de verdad por mí ni por nadie más que por sí mismo. Con calma, me quité el anillo de bodas y lo puse en su palma, seguido de las llaves de nuestro apartamento. «Lo dejaste morir», dije en voz baja. «Ahora no te quedas con nada, ni siquiera conmigo». Caminé hacia la puerta con la maleta en la mano. Las súplicas de Brady se convirtieron en amenazas mientras me seguía. «No podrás escapar de esto. Lucharé contra ello en los tribunales. Manipulaste a un anciano enfermo». En la puerta, me giré brevemente. «Todo se hizo legalmente. Me enseñaste una valiosa lección en nuestro matrimonio. Brady, conserve siempre los recibos». Salí al brillante sol de noviembre. Detrás de mí, podía escuchar las continuas protestas de Brady y la voz enojada de Elaine exigiéndole a Patricia que explicara cómo pudo suceder esto. Pero esas voces ya se estaban desvaneciendo, pasando a ser parte de un pasado que estaba dejando atrás.
Patricia había reservado una habitación en un hotel tranquilo mientras yo decidía mis próximos pasos. Mientras colocaba mi maleta en el maletero de mi auto, la señora Peterson apareció en su Porsche al otro lado de la calle. Ella me dio un gesto de complicidad y me hizo un pequeño movimiento con la mano. Le devolví el saludo, sintiendo una sorprendente ligereza a pesar del peso emocional de los últimos días. El último regalo de Victor no fue solo seguridad financiera, aunque eso ciertamente me ayudaría a reconstruir mi vida. El verdadero regalo fue la claridad y la fortaleza que encontré mientras lo ayudaba a encontrar justicia. Mientras me alejaba de la casa y de la familia destrozada que estaba en ella, no pensaba en venganza ni en vindicación. Estaba pensando en las segundas oportunidades, en honrar la memoria de Victor viviendo bien, y en el vínculo inesperado que se había formado entre dos personas que habían sido descartadas por quienes más deberían haberlas cuidado. Victor había encontrado la paz. Ahora era mi turno de hacer lo mismo. Gracias por acompañarnos en esta historia hasta el final. Mi momento favorito fue cuando Victor compartió su preciado vino de Oporto guardado para un aniversario el que nunca llegó. Qué dignidad agridulce en ese vaso. Que escena te tocó el corazón más profundamente? Aprecio cada comentario que compartes tus pensamientos.